¿no? La matriz del tema financiero que le mencionaba Nelson también es para presentarla al Fondo Emprender. Esta se maneja principalmente con las empresas del área rural, pero pues es aplicable a cualquier tipo de proyecto y pues va muy de la mano con esa presentación de pitch que ustedes realizan. Ahora bien, ustedes cuando tengan listos esos documentos deben estar atentos a las convocatorias del Fondo Emprender, principalmente en las regionales a las que ustedes pertenecen, ¿cierto? Eh, Ellos están realizando también capacitaciones constantes respecto a todos estos temas para que ustedes tengan listo ese proyecto cuando haya una convocatoria. Entonces también es revisar en la página del Fondo Emprender cuáles están vigentes, si aplican para nuestro perfil, ¿cierto? Porque algunas salen para profesionales, otras para estudiantes, otras para aprendicena, a veces para algunas especialidades, algunas veces enfocadas a población vulnerable, a mujeres. Entonces, es como estar muy pilas ahí en las convocatorias que ellos estén ofertando. Ya si es respecto al proyecto productivo como etapa productiva, ustedes pueden trabajar sobre el que ya vienen trabajando en la formación, pero agregando contenido del área de innovación tecnológica principalmente. Y la idea es que finalizado ese proyecto durante los 6 meses, ustedes envían un plan, ¿cierto? Una planeación al inicio de la etapa práctica. Y la idea es que al final se genere un producto mínimo viable, que puede ser pues el producto como tal, ¿cierto? Si ustedes algunos están produciendo, tengo algunos casos en los que se produce café, algunas granjas productoras también de huevos, de leche, entonces este sería el producto mínimo viable. Ya en algunos casos de negociación internacional se ha dado en la experiencia proyectos de internacionalización, ¿cierto? Donde el producto mínimo viable pues va a ser un documento con un prototipo de proyecto en el que se especifiquen esas áreas, como les decía, la innovación tecnológica, los recursos financieros, va a ser un proyecto bien elaborado en, en PDF, en donde ustedes también especifican cuál sería ese prototipo de producto, ¿cierto? Aquí ya no estamos hablando como tal de un producto ya elaborado, sino un prototipo de planta, un prototipo de servicio, un prototipo de tecnología que ustedes vayan a implementar allí. Doctora, disculpe, respecto a la entrega de la evidencia 8, la principal, ¿ya es una corrección? ¿Eso se puede subir a la plataforma o hay que enviarla a un correo específico? Sí, si desean, ustedes me la pueden enviar a mi correo o al WhatsApp o subirla directamente allí. Yo hago allí los comentarios. Allí tienen envíos ilimitados, entonces no hay problema si se hace alguna observación. Ustedes pueden volver a cargar el archivo en el mismo enlace. Ah, bueno, sí, bueno, pues, Mientras busco por aquí el archivo, me indica Esmeralda, sí, fue clara la indicación respecto al proyecto para el Fondo Emprender o para etapa práctica.
Y sobre todo una pregunta, una actividad de un foro de Rey, algo así, esto, pero ahí no sale para hacer ¿No aparece activo el foro, Esmeralda? ¿Recuerdas tal vez el nombre del foro? o sea, agregarlo Disculpa, Esmeralda, sí se escucha un poco entrecortado, entonces ya continúo aquí leyendo en el foro. Me indicabas que sí estaba claro la información respecto al proyecto, listo. Si quieres me escribes aquí la duda respecto al foro también, y porque eso, ¿dónde lo podemos hacer? sí, Esmeralda, ahorita sí se escuchó bien, pero al inicio no quedó claro cuál es la pregunta. Por favor, me la puedes escribir en el chat. Yo estoy pendiente aquí del chat, ya estoy leyendo las otras intervenciones, entonces quedo muy pendiente porque el audio estaba un poquito deficiente. Bueno. Bueno, mientras Esmeralda nos escribe acerca de la duda del foro, les voy a proyectar entonces la matriz que les comento en Excel. Por favor, me indican Nelson y Esmeralda si están viendo mi pantalla. Listo, entonces aquí, como les decía, esta es una matriz muy completa, principalmente donde se evalúa el área financiera, ¿cierto? Que es el apartado grueso de esta actividad de proyecto 8. Entonces allí ustedes encuentran unas casillas mínimas de estudio de flujo de caja, de los gastos operativos, como nos comentaba Nelson, gastos administrativos, costos directos sobre el producto, los cuales son pues las materias primas, todo lo demás que vaya directamente sobre el producto, mano de obra. Entonces aquí les voy a mostrar desde el inicio este modelo de matriz. Como ustedes ven, son varias pestañas. Esta es una matriz que se utiliza dentro de ese fortalecimiento que se hace a las empresas rurales, pero pues como les decía, también aplica a cualquier tipo de proyecto. Entonces aquí encontramos el mapa de las pestañas, encontramos la caracterización del emprendedor, es decir, de ustedes, los analistas del proyecto, quienes están desarrollando el proyecto, su dirección. Esto es un ejemplo de una matriz de servicios turísticos. También tengo en el área de producción, entonces productiva. Aquí, ¿cuál sería el servicio a evaluar? Pues los paquetes turísticos, los pasadías, los almuerzos, todo lo que ellos allí estén relacionando como servicios, ¿cierto? En la siguiente casilla encontramos un diagnóstico, una evaluación de la situación actual del proyecto, ¿cierto? Entonces vamos a evaluar diferentes puntos, los conocimientos técnicos, las instalaciones, como les decía, aspectos de operación. Por este lado encontramos varios aspectos administrativos, también como para dar más luces en esos gastos que ustedes están realizando, más ítems, que ustedes reconozcan cuáles son los puntos claves dentro del proyecto, los aspectos del mercado, los aspectos contables y financieros, también cómo se encuentran. Se estudian las fuentes de financiación, de asociatividad, ¿cierto? Que esto se da mucho en el área rural, las asociaciones, el impacto que genera el proyecto y ya luego de realizado este primer diagnóstico y una vez se intervenga, pues vamos a tener un diagnóstico en un momento 2, ¿cierto? Son los mismos ítems, pero pues allí ya vamos a ver el avance del proyecto. Aquí entonces lo calificamos entre 0, 1 y 2 y él ya nos va a totalizar aquí un puntaje sobre el cual empezamos a trabajar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un indicador. Por debajo de 50 puntos, pues nos va a marcar en rojo, de 51 a 80 puntos en amarillo,
y un total de 81 a 100 para un proyecto que ya es viable. Es la idea de llevar estos proyectos a un diagnóstico final donde ya el resultado sea positivo, sea viable, y ya entonces entraríamos a determinar las acciones, ¿cierto? Dentro de un cronograma para llevar a cabo ese proyecto. Entonces aquí ya dependiendo, como siempre les digo, de la naturaleza del proyecto, empezamos a idear esas acciones o esas actividades que vamos a realizar, ¿cierto? La idea es que se ponga una fecha, una hora, para poder ir avanzando en el mismo. Aquí es una relación de los emprendedores, pueden ser uno o varios que pertenezcan al proyecto. El modelo Canvas de negocio, donde también se especifican algunos puntos claves de la organización del proyecto, la propuesta de valor, los canales de distribución, ¿cierto? Esto es como un bosquejo, una vista general de lo que es el proyecto en términos de mi propuesta de valor. Y aquí encontramos la estructura organizacional, la misión, la visión. Esto sería la parte de la carta. Como les digo, ya tengo diligenciadas varias, entonces les puedo compartir esta información para que la tengan como ejemplo. Los roles de las personas que están involucradas en el proyecto. Y por aquí, por esta parte, tenemos algunos indicadores de gestión. Entonces, la idea es describir el ciclo productivo y ya entrar a evaluar. En este caso, está proyectado por meses, del estado inicial al mes 4, que es cuando se realizan estos seguimientos, pero pues también yo les he indicado, se pueden realizar en términos de años, de semanas, como ustedes deseen proyectar su idea. Y por este lado, entonces ya tenemos el estado de resultados y el balance general. Ya con las fórmulas activas, simplemente es cambiar los valores activos y pasivos, que serían las deudas, ¿cierto? Y eso nos daría el patrimonio. Por este lado también ya están las fórmulas, como ustedes ven aquí, las ventas menos los costos nos va a dar la utilidad bruta. A esto le restamos los gastos ya vienen enlazados de la siguiente hoja donde les voy a mostrar que están los gastos. También la nómina y vamos a tener la utilidad operacional. Luego a esta utilidad le vamos a restar los gastos financieros que también ya vienen enlazados, la utilidad antes de impuestos. Luego de eso restamos los impuestos y finalmente vamos a tener una utilidad neta, ¿cierto? Entonces aquí también ya está enlazado todo para los periodos en los que vayamos trabajando. Está hasta el mes 1, pero ya tengo algunas con toda la proyección de los 4 meses, entonces también se las puedo compartir completas. Y por este lado tenemos la hoja de nóminas, el registro de los empleos formales, en el caso de organizaciones o proyectos consolidados, ¿cierto? Y en el área de los proyectos rurales, pues se trabaja mucho lo que es el jornaleo, ¿no? El registro de trabajo por horas. Entonces aquí hacemos también una caracterización de los colaboradores, su información, es como una base de datos también de ellos y adicional las horas y el valor de pago para asimismo proyectar los gastos de nómina, ¿cierto? Y por este lado tenemos los requerimientos de inversión, entonces ya vendría todo lo que son la inversión en activos fijos, la maquinaria y el equipo. Aquí está el espacio para la descripción, cantidad, el valor. Ya aquí también está la fórmula. Al ustedes escribir la cantidad y el valor, pues les va a dar el valor total y finalmente la sumatoria en cada recuadro. Entonces, si ustedes desean, también pueden trabajar estos apartes aquí, pueden copiar la pestaña, pueden copiar el cuadro, no hay ningún problema, pero entonces ya se dan una mejor idea de cómo funcionan estas matrices compuestas en Excel, ¿cierto? Por este lado tenemos la inversión en obras físicas, las adecuaciones que se deban realizar, el capital de trabajo, la mano de obra, con, como les decía, sus salarios o sus sueldos proyectados también. Si se trabajan uno o varios productos, también tenemos la parte de gastos preoperativos, los requerimientos del área de marketing, ¿cierto? Si ustedes van a implementar afiches, volantes, pendones, aquí también hay varias ideas de esta área de publicidad y mercadeo.
como les decía, los gastos de administración, los costos de servicios públicos también. Y finalmente aquí encontraríamos entonces lo que sería el total del proyecto de inversión, ¿cierto? Ya vienen enlazadas las casillas y aquí encontraríamos la sumatoria de todos estos gastos, costos, inversiones que estamos relacionando. Y por este lado, ya para finalizar, encontramos el análisis financiero. Entonces aquí es donde les digo que ya está establecido un punto de equilibrio, que es ese punto de equilibrio, las cantidades mínimas que se deben vender para alcanzar a reintegrar la inversión que se ha realizado, ¿cierto? Un punto cero en el que ni estoy ganando ni estoy perdiendo, pero es un punto mínimo para que continúe la operación. Entonces aquí se cambian las unidades que se producen, el precio de las mismas y ya vamos a obtener entonces una utilidad o se nos va a registrar cuál sería el margen bruto de utilidad en cada uno de los apartados. Entonces, una vez se diligencien primero los costos, como les decía en las páginas anteriores, todo esto se me va a reflejar aquí en el análisis financiero y vamos a revisar cuál va a ser ese margen de utilidad. Entonces, por este lado tengo un margen de utilidad de 30, que sería la utilidad final. Como ustedes ven en este ejercicio está dando una utilidad de 2 millones. Los ingresos por ventas totales es este, que van a estar determinados por cuál casilla, las unidades del ciclo y el precio de venta del mismo. Entonces, en este caso estamos diciendo que hay 130 paquetes turísticos aproximadamente por un valor de 57,000 cada uno. Entonces esto nos va a generar unos ingresos de 7 millones, de los cuales una vez restemos los costos de producción y los costos variables, vamos a tener entonces una utilidad de 2.190.000. La idea siempre es que el margen de utilidad esté positivo, esté dando por encima de un 30%. A veces también han sido positivos proyectos con 19%, 20%, entonces la idea también es mantener este margen alto. Y allí entonces es donde ya empezamos a jugar con el precio y con las cantidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a cambiar las unidades del ciclo, voy a colocar, por ejemplo, 200 para que vean cómo cambia la información. Y ya vamos a tener entonces una utilidad mayor. Vamos a tener una utilidad de 6 millones en la medida en que vamos cambiando las cifras, ¿cierto? Y por este lado pues ya encontramos lo que es la evaluación final, también ya un compendio de los puntos que vamos a dar a cada uno de los puntos del proyecto y un resultado final, ¿cierto? Como les decía, la idea es subir esos puntos que hemos realizado en el diagnóstico inicial y terminar con un proyecto que sea mínimamente viable. Entonces esto por el lado de la parte financiera. Y por aquí les voy a mostrar entonces ya lo que sería el pitch, que es la presentación que nos preguntaba Esmeralda para el Fondo Emprender. Mientras tanto nos dice Esmeralda, es que la actividad pasada había un foro de los beneficios del rey y no se podía escribir nada. Ah, vale, Esmeralda, sí, recuerden que ustedes deben realizar las actividades que se proyectan en el cronograma. Para esta guía no se realizó el foro, sin embargo, si ustedes desean participar, la opción que les dimos fue enviar esta participación a los correos de las instructoras, dependiendo del área en que fuese, ¿cierto? Entonces, algunos lo han enviado al correo, no hay problema, se revisa, se hace su retroalimentación también. Entonces voy a dejar aquí mi correo, lacuellar03@micena.edu.co para que Esmeralda realice esa intervención. ¿Cómo les pareció la matriz que les mostré, Nelson y Esmeralda? Si bien pues encuentran información adicional, también están los apartados, como les decía, de la actividad de proyecto 8. Entonces aquí tengo una plantilla del pitch. El pitch es una evaluación, ¿cierto?, al proyecto. La idea es que sea una presentación de 5 minutos, en donde ustedes explican de manera llamativa su proyecto productivo, su proyecto o emprendimiento en cualquier área. Recuerden que siempre se están abriendo convocatorias en el área rural, en el área de la economía naranja, también en el sector de alimentos, de servicios,
de turismo. Entonces aquí les voy a mostrar, como ustedes ven son solo 15 diapositivas. Primero el problema o necesidad que están identificando en el proyecto, la solución que ustedes plantean, la descripción de su perfil como emprendedor o de su proyecto, si ya tienen tal vez una empresa adelantada, la oportunidad comercial que ustedes han encontrado, ¿cierto? El nicho de mercado donde ustedes esperan incursionar, cuáles son los avances que tienen respecto al proyecto, como les decía, si tal vez ya lo tienen en marcha, si están apenas en una startup o un negocio pequeño, un negocio familiar, también es válido. Importante el análisis de la competencia, que también lo veíamos en esa estrategia de precios. El enfoque de la estrategia de mercado, que es lo que nos ocupa en esta actividad de proyecto 9, ¿cierto? Toda el área del marketing. Les envié allí por el grupo también algunas estrategias de marketing principalmente enfocadas al área digital. Los ingresos o cuál sería esa capacidad de producción que ustedes esperan tener, el equipo de emprendedores, las cuentas, aquí sería en términos relativos las inversiones, ya no de manera tan detallada como en la matriz, si bien es necesario también realizarla, aquí en este punto es necesario indicar entonces cuál sería la inversión total y cuál sería también esa tasa interna de retorno, ¿cierto? La viabilidad del proyecto, cuáles serían las ganancias que espero tener. Entonces se pueden traer estas cifras del análisis en Excel, pero pues ya de manera un poco más general. Y pues algunos tips para la presentación, como siempre se les indica que sea de 5 minutos para pues ser interesante ante los ojos del evaluador o los evaluadores que estén ante quienes esté sustentando el proyecto. Entonces también les voy a compartir esta presentación para que ustedes tengan ya una idea de cómo se presenta un proyecto productivo como tal. Les puede servir, como les decía, con Esmeralda para el Fondo Emprender, que era la consulta de ella, y también les puede servir para ese proyecto productivo que ustedes van a tener como alternativa de etapa práctica. También es válido realizar un proyecto de manera virtual también. Con la asesoría de sus instructores, a veces se asignan instructores del área de emprendimiento, del área de innovación, de Cennova. Entonces es un equipo muy completo que hace el seguimiento a estos proyectos. Entonces ya ahorita les comparto estos archivos y entonces ya entraría a escucharlos. Si es clara la información, si de pronto tienen alguna duda adicional respecto a estos formatos, si desean aplicarlos a sus evidencias, también es válido, no necesariamente debe ser la estructura limitada de la guía, ustedes pueden también extender esta información y hacer un trabajo ya de manera más completa, más organizada. Entonces ahí quedo muy atenta